Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos estén escuchando en el momento en que nos estén viendo. Este es el canal de Cerca, Periodismo Independiente, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca, Colombia. Este es su programa Conversando en Viernes. Y hoy tenemos la grata visita de la psicóloga Ingrid Zúñiga Leal. Ingrid, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio. De verdad, muchas gracias y un grato saludo para ustedes dos ahí en ese programa. Bueno, y a todos nuestros televidentes que nos ven en directo Claro. o que nos van a ver después. Bueno, como siempre empezamos con una lectura del doctor Mario Alonso Puig, médico catalán, que del libro 365 ideas para una vida plena. Hoy corresponde a la número 344 y dice: cuando algo te inquiete, lo peor que puedes hacer es guardártelo para ti y aislarte. Comparte tus preocupaciones con la gente que sabes que te ama y que no te exige que seas perfecto para mostrarte dicho amor. Bueno, vamos a empezar como siempre, Ingrid, por tu biografía, ojalá breve. Pues claro, tiene que ser breve porque eres demasiado joven. Nosotros vamos un poquito más de tiempo, los más mayores. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudios tienes? En fin, como lo que consideres más importante contarnos. Listo. Bueno, yo soy nacida en el Huila, en un pueblito que se llama Isnos, cerca bueno, queda en el macizo colombiano, ¿no? Cerca a San Agustín y a Pitalito. Creo que Eh, perdona, el nombre completo no es San José de Isnos. San José de Isnos, sí, señor. Ah, ya. Allí nací, allí viví mis primeros 9 años y después de eso con mi familia nos trasladamos a Cali. Ah, Y desde ahí yo empiezo mi vida en el Valle del Cauca, ya enamorándome de todo de el Cali. valle y sí, y allí estudié, hice mi carrera de pregrado en la Universidad de San Buenaventura de Cali, estudié Ujú. psicología. Em, Cuando me gradúo, pues inicialmente retorno a Isnos, solamente trabajo un año allá y luego vuelvo al valle, pero ya esta vez a vivir a Buga. Y Ya, correcto. ha sido mi lugar, eh, digamos, de vivienda más estable desde entonces, desde el año 2015. Ya, qué bueno. Sí, llego a Mira, Buga a sí. trabajar en el Colegio José María Cabal, ¿no? Ujú. Sí, a propósito, yo también he sido profesor ahí y he estado muy a gusto y siempre han acogido muy bien las propuestas que yo les he hecho a nivel de educación Sí, ambiental y de ciencias. Sí. sí, Ahora tuvimos sí, un poco también un curso de inglés para reforzar un poco el inglés en niños y jóvenes, patrocinado ujú. por don Néstor Arias, ahí en el colegio y creo que fue interesante. Fueron 4 semanas de intensificación, muy agradable el espacio. Sí. Bueno, pero continúa. Sí, bueno, en Buga llego a trabajar al colegio, allí es donde eh, empiezo a dedicarme a la parte educativa. Eh, el primer año que estuve trabajando, pues trabajé desde la parte social, pero desde que empecé con la psicología educativa he estado muy vinculada con ese entorno. Desde 2015 que empecé a trabajar allí, pues lo que dices del colegio, ¿no? Es un espacio donde se acoge muy bien las propuestas que se Mm, realizan. eh, en calidad de docente, pues que estuve, fue muy abierto a las propuestas. chévere. Tuve la posibilidad de trabajar
mucho con los estudiantes en situación de discapacidad que había en la institución, que había en ese entonces, y eso me abrió muchas puertas. Entonces, eh, trabajé 2 años en el colegio y posterior a eso me salió un trabajo en Jambaló, en el Cauca, en el norte del Ya, Cauca. Precisamente también por la experiencia que tenía en el colegio José María Cabal, eh, me resulta este trabajo. Estuve 2 años también en Jambaló y en el momento estoy trabajando en Toribío, Cauca, un poco ya, más al norte de Jambaló. ya. ¿Trabajas con comunidades aborígenes, con comunidades NASA en este momento? Con comunidad NASA, sí, trabajo con comunidad NASA. Bueno, y dentro del trabajo estás especializada en niños que tengan discapacidad o dificultades, digamos, de aprendizaje. Sí, correcto. Sí, yo soy apoyo pedagógico, trabajo en las instituciones educativas que hay en el municipio, haciendo los acompañamientos a los estudiantes en situación de discapacidad que hay acá. Bueno, pero perdona que me regrese un poco atrás porque es que yo también sé que tú hiciste una práctica al final de tu carrera, creo, con Ujú. profesor Moncayo, el psicólogo. Cuéntanos su Con casi. experiencia, Casir, correcto, Casir Moncayo. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, allí estuvimos claro, haciendo la práctica durante el año que por requisito pide la universidad en la Fundación FUNOF de Cali. Em, Allí estuvimos operando un programa que había con Red Unidos, que estaba operando la fundación con Red Unidos y un poco también con la Fundación Telefónica para la erradicación del trabajo infantil, pero principalmente con Red Unidos, ¿no? En programas de capacitación, información, recepción también de propuestas que había de proyectos comunitarios muy interesantes que había eh, en la comuna de Agua Blanca de Cali, en Siloé también, el distrito, perdón, de Agua Blanca. Eh, Propuestas culturales muy interesantes que tenían los grupos de jóvenes. Bueno, también aquí en tu autobiografía tú te defines, esto está sacado del portal de Cuarentongos, Ajá. le colocan a uno algunos datos biográficos cuando escribe. Pues, pues que ya mencionaste, trabaja como apoyo pedagógico en el proyecto NASA, es psicóloga, feminista, humanista e improvisadora de arte. Cuéntame cómo llegaste a lo del feminismo y también a lo de improvisación de arte. Bueno, que es un poco eso. Bueno, al feminismo llegó en la universidad, ¿no? Pues a los estudios como tal del feminismo. Cuando estoy en mi universidad, eh, tengo una cercanía primero a los estudios de género, empiezo a estudiar, a conocer los estudios sociales desde esta perspectiva. Me interesa mucho, me acerco mucho también a las luchas de los movimientos feministas, de los movimientos sociales también, que tienen relación con el feminismo. Eh, y bueno, ya luego de eso, realmente cuando llego a Buga a, a vivir, tengo eh, la experiencia de ser cofundadora del colectivo feminista Voz Propia. Quizás eh, lo han escuchado, tiene Sí, 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 incidencia en la ciudad. sí. Eh, y ha sido desde allí mi experiencia en el activismo más fuerte, en el colectivo. En este momento pues estoy en pausa ya que estoy haciendo unos estudios de posgrado, de maestría. Eh, En qué exactamente? ¿Es en psicología también? no, es en educación, una maestría en educación desde la diversidad.
Ya, qué, Pero pues bueno, el colectivo siempre ha sido como la casa, ¿no? Donde he llegado allí, donde me ha permitido también tener eh, un espacio en Buga de llegada si no esté trabajando directamente en la ciudad. claro, Siempre claro. eh, de alguna forma queda ahí ese vínculo. Sí, pero de todas maneras tú tienes familiares aquí en Buga, ¿no? Familia de No. sangre no, pero sí familia adoptiva Ah, de claro, esa sí, sí. familia que me acogió cuando llegué a Sí, vivir allá. Sí, y desde antes, de hecho, siento que fui en muy bien la acogida. casa de las Moncayo eres muy apreciada. Sí, Sí, y siempre me han hecho sentir muy bien recibida en esa casa qué bueno, y, y pues sí, son mi familia adoptiva de Buga. qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora ya nos hablabas de la parte de educación. Yo quisiera que empezáramos hablando de cómo ves la educación en ese tipo de comunidades ancestrales, ¿sí? La etnoeducación que llaman otras corrientes, cómo la ves comparándola con la educación pública, digamos, tradicional, con la educación privada, en fin, como todo eso que me parece muy interesante que nuestros televidentes conozcan esa experiencia tuya. Bueno, primero es una pugna eh, administrativa, sí, y en temas de derechos también a la autodeterminación de los pueblos indígenas, eh, pero también hay una pugna en lo pedagógico, en cómo se concibe también la Claro, educación. claro, Eh, pues eso es algo que es bastante complejo de de asimilar, de comprender, digamos, las prácticas que se viven dentro de los territorios indígenas. Eh, digamos, bueno, acá hay un proyecto educativo comunitario que es a nivel de los territorios indígenas que componen el municipio, ¿no? En el municipio de Toribío hay 3 territorios indígenas ancestrales, que son Toribío, San Francisco y Tacuelló. ujú, El proyecto educativo comunitario recoge los 3 territorios y así pues cada territorio indígena o cada plan de vida tiene también su propio PEC, que digamos, eh, fuera de los contextos indígenas, pues es el PI, el Proyecto Educativo Institucional. correcto, sí, Aquí lo que se hace es una construcción de tipo comunitario, donde eh, se ponen en marcha o se ponen, digamos, en discusión y se ponen sobre la mesa los sueños que tiene la comunidad para sí mismos y la construcción pues se da de esa manera, no es solamente la construcción de un proyecto pedagógico desde docentes y directivos, sino que se hace con todos los comuneros pues que quieren participar, ¿no? mm. En la construcción. Pero mira, Pero pues perdona, los no, mecanismos de participación, ¿sí? termina, termina. Los mecanismos de participación acá, eh, pues son distintos a lo que uno acostumbra, ¿no? Que fuera se limita al voto. Para muchas personas es solamente el voto lo que me permite participar en la democracia. Sí, Eh, y no más, acá no pues más. no más. Y acá los espacios de asamblea son muy importantes y son decisivos. Y permanentes, ¿no? Sí. No, lo que yo te iba a decir era esto. Ustedes dependen entonces del secretario de Educación de Toribío, ¿sí? Pero ese secretario de Educación no es aborigen, digamos, es un mestizo, o sí es de las comunidades. Bueno, aquí hay dos, digamos, administradores de educación.
uno que sería el secretario o secretaria en este caso, eh, y por otro lado, hay una coordinación pedagógica que se hace una elección por asambleas de esa coordinación política pedagógica y claro, necesariamente es una persona del territorio eh, o que tenga pues muchos años, podría pasar que tuviera muchos años de experiencia dentro del territorio indígena, que comprenda sus prácticas culturales, ancestrales, para poder pues asumir ese cargo. La Claro. comunidad los postula y luego la comunidad misma los elige para dirigir eh, ese cargo. Entonces, son paralelos la Secretaría de Educación y la Coordinación Política de Educación del Plan de Vida. Ya. Y por ejemplo, entre tus compañeros docentes y el rector o el que es cabeza como de la institución educativa donde estás, ellos todos son de las comunidades NASA. Sí, docentes. Bueno, Docentes son, hay algunos cargos que por escasez de personal, porque no existen los perfiles en algunos casos, para docentes, bueno, quizás de química, de física, física, sí, que todavía no existe un perfil eh, o están ocupados los pocos que existen para ocupar esos cargos. Pero un primer requisito para trabajar en el territorio es ser de la comunidad. Si no existe dentro de la comunidad, si ya están ocupados o no quieren asumir el cargo, ya se busca fuera del territorio. Pero claro. un, una, digamos, un requisito sería ese. Bueno, ¿y qué tanto se da el trabajo de conservación de la lengua propia y de las tradiciones propias de ellos? Pero sobre todo la transmisión de la lengua, del Ujú. idioma NASA a las nuevas generaciones. ¿Cómo se trabaja eso? En Toribio hay una experiencia muy interesante de revitalización de la lengua indígena, de la lengua nasa. Em, digamos que más allá de las escuelas, que hay escuelas de Nasayugüe, más allá de esos espacios, pues hay constantemente un ejercicio de revitalización a través eh, digamos, eventos, la celebración del Día Internacional de la Lengua Nativa, creo que se llama, no recuerdo muy bien Sí, con precisión el nombre. Eh, Se procura que haya una producción también de contenidos en la lengua originaria, en la radio, en cuadernillos educativos. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, eh, se sacaron muchos carteles desde el hilo de Nasayugüe, que trabaja aquí, carteles en relación a los cuidados que se debían tener para evitar el contagio de COVID-19. Y todos estaban en Nasayugüe, la letra grande y la letra chica en castellano, porque pues realmente es una mayoría de castellano hablantes, eh, pero se vive diariamente, digamos, un proceso de revitalización que por ahora se puede ver, eh, digamos, sí, se puede reflejar en cómo la comunidad lo asume. Hace unos años, eh, digamos 20, 30 años, era vergonzoso hablar Nasayugüe o reconocer que había un familiar dentro del núcleo que hablaba Nasayugüe. Ahora muchos comuneros, pensaría que la mayoría reconocen la importancia de la conservación de su lengua, eh, reconocen también pues que es importante revivirla, volver a aprenderla y, y rescatarla, ¿no? Porque en la medida que se deja de hablar, pues va, se va perdiendo.
va desapareciendo. claro. Pues yo no sé si has tenido noticia del trabajo que hizo Álvaro Ulcuecho Cue, el sacerdote indígena Nasa, que fue uno de los primeros que comenzó a escribir la lengua. Él venía a Bogotá o iba a Bogotá, porque estamos en Buga. Él iba a Bogotá y se reunía con un profesor, un lingüista de la Nacional de Bogotá, y empezaban a trabajar la escritura, porque él la hablaba muy bien, ¿sí? Por su tradición familiar, pero no existía como forma escrita. Entonces empezar a escribirla, a enseñarla cómo se escribía, cómo se pronunciaba todo eso para las nuevas generaciones. Entonces es un trabajo Ujú. que hizo Álvaro Urqué, que lamentablemente quedó truncado porque él fue asesinado en noviembre de 1983 en Santander de Quilichao, si la memoria no me falla. Sí, Sí. sí, Ahí hay un monumento, hay una cruz gigantesca. Él salía como de una casa de unas religiosas de celebrar misa y en la carretera lo asesinan los que sabemos, la ultraderecha de este país, que sabemos quiénes son. Bueno, sí. tiene noticia de Álvaro Urqué y qué se conserva de la tradición de la figura de él. Claro, la figura del padre Álvaro aquí es muy importante. Eh, Hace un mes, exactamente un mes, estuvimos terminando la conmemoración del padre Álvaro, que es más de una semana donde se realizan diferentes actividades a lo largo del territorio, con instituciones educativas, con comunidad. Bueno, se hacen eventos grandes donde eh, se revive la imagen del padre Álvaro, se reviven sus sueños, Qué bueno, qué bueno. los mandatos y todo lo que ayudó a construir él. De hecho, en Sí. uno de los espacios que había en el marco de esa conmemoración, se dieron unas tulpas, unos espacios de diálogo donde los mayores del territorio contaban cómo había sido eh, su época de juventud y de lucha, eh, donde, bueno, habían también conocido un poco sobre el padre Álvaro y ellos cuentan que los tres territorios que mencioné al principio, San Francisco, Toribio y Tacuello, tenían muchos conflictos, se daban muchas rivalidades entre los comuneros de esos tres territorios. Eh, y fue gracias al padre Álvaro que lograron unirse, que lograron reconocerse como pueblos nazas y, y hacer como una articulación entre los tres para, eh, bueno, uno de los grandes sueños del padre Álvaro era la recuperación de tierras y esa es una de las enseñanzas que todavía se sigue trabajando y se sigue recordando a las nuevas generaciones. Sí, correcto. Lo que pasa es que, mira, en el Inca, yo trabajé en el Inca del año 91 del siglo pasado hasta el 2000. Estuve aquí en Buga, después fui a otras partes y me regresé. En los años 80 y finales de los años 70 del siglo XX, el Instituto Mayor Campesino asesoraba proyectos, sobre todo pastorales y productivos, con las comunidades y con el padre Álvaro Urqué, porque fue el primer sacerdote NASA, sacerdote católico y NASA al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. en esa época, bueno, la Universidad Campesina de la época que se llamaba, le colaboró bastante a Álvaro y supimos en Medellín y en otras partes de esa colaboración. También desde Medellín iban los novicios a trabajar con él en lo que se llamaba el mes de misión. Varios, hoy jesuitas, algunos ya sacerdotes, trabajaron con Álvaro y compartieron con él en ese mes de misión, ¿no? Pero sí, me parece muy importante y que estés muy cerca de donde él fue párroco. Él fue párroco de Toribío y Tacuello, precisamente Claro. Y Jambaló estás tú también, ahora. Jambaló es otro, Correcto, Jambaló sí. sí, fue otro municipio donde él tuvo mucha incidencia y también es un
municipio donde se le recuerda mucho todavía su lugar como líder. Qué bueno, qué bueno. Es decir, que él sigue vivo. Él sigue vivo porque resucitó en las comunidades y resistió Sí, las luchas de esas comunidades. Bueno, Ingrid, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros patrocinadores, que son en este momento Madera Sucre. Madera Sucre tiene materiales de construcción, madera, guadua y todo lo relacionado para una casa o para lo que usted quiera, o para hacer reparaciones locativas en un apartamento, en una casa, en un negocio. Madera Sucre está aquí en la carrera 15, a media cuadra del canal. Estamos en la carrera 15 con calle séptima y ellos están un poco a media cuadra de donde estamos nosotros. Don Diego Montoya es el encargado de Madera Sucre y sabemos que don Diego Montoya tiene buena madera. Madera Sucre en Guadalajara de Buga. Bueno, Ingrid, quisiera que esta segunda parte del programa pues habláramos un poco más del contexto actual. En el día de hoy, la minga indígena ha llegado a Cali y ha llegado incluso con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, del arzobispo de Cali, que sacó una carta expresa en estos días apoyando la minga y que iba a acompañar la minga porque es un movimiento pacífico. Recordemos ujú, esto. La gente de Cali, la gente bien de Cali, algunos, no todos, creen que los indígenas vienen armados o que van a enfrentar un ejército de ocupación. El comandante de la policía de Cali hablaba esta mañana de la llegada de la minga como si llegara otro ejército al que había que combatir. Eso es absurdo. Es gente que tiene sus bastones, sus ideales y viene a reclamar sus derechos con dignidad porque tiene conciencia de sus derechos. Ese es mi punto de vista y el punto de vista del canal y de este programa. Entonces, no sé tú cómo ves tanto esa organización indígena y a qué responde la Minga, porque la situación del Cauca en casi todos los municipios es candente, ¿no? sí, sí, es bastante complicada la situación que vive actualmente el Cauca. Eh, Tanto el norte como la parte del sur donde se están disputando los territorios eh, pues por los cultivos de uso ilícito, por ser rutas del narcotráfico, y pues también producto de toda la precariedad que viven estos territorios, estos Claro. municipios. No, y el abandono del Estado, donde la única presencia del Estado ha sido la militar. Otros Exacto, presencia del Estado lamentablemente no ha tenido. sí. em, Sí, así es muy difícil y de hecho cuando llegan los grupos armados, tanto legales como ilegales, consideran acá, lo que se quiere hacer es una suplantación de las autoridades, y eso es pues bastante conflictivo, ¿no? A nivel interno, que tanto los grupos legales como ilegales eh, quieran tomarse ese lugar de autoridad. eh, y pues, claro, la Minga responde a, a todas esas situaciones de abandono que viven las comunidades indígenas en general y pues en este caso las del Cauca. Eh, el asesinato de líderes es impresionante, es alarmante dentro de las comunidades indígenas. Eh, los que no han matado pues viven bajo constantes amenazas. Otros Eh, les toca conseguir protección, incluso protección sí, oficial, ¿no? incluso que, perdón, Protección oficial de la que brinda el Estado colombiano. sí, claro, en muchos casos se ha tenido que solicitar esa ayuda, pero eso también incluso genera el tipo de ayuda que brinda el Estado, el tipo de protección que brinda el Estado, también genera incluso unas rupturas dentro de las comunidades porque la protección que ofrece el Estado es un carro, es un carro de alta gama y pues eso genera una ruptura, ¿no? Que una persona que ha sido comunera, porque aquí
las personas que son autoridad son comuneros Sí, es mi vecino, es la persona con la que me crié, con la que estudié, ¿sí? Entonces que de un momento para otro eh, esa protección que se entrega es un carro, entonces sí, eso genera unas rupturas que no sé qué tan intencionales sean del Estado también, pero ¿cierto? digamos, perdona, ¿ese carro viene acompañado de choferes y de guardaespaldas del sistema de protección del Estado? ¿O es simplemente el Sí. vehículo? Es el vehículo, siempre tiene sí, la persona que lo conduce, pero dentro del territorio se ha mandatado que sean comuneros también, que Ya. tienen experiencia también en este tipo de cargos, pero son comuneros. Ujú. Bueno, y Ingrid, otro punto importante es, bueno, ¿qué viene a hacer la Minga aquí a Cali? ¿Sí? Porque también viene en una coyuntura pues muy complicada. Sabemos que lo que pasó durante el paro nacional en abril, mayo, junio, pues no fue verdaderamente algo agradable para la Minga porque prácticamente los declararon enemigos de la ciudad, lo cual es absolutamente injusto y además es horrible, ¿sí? Lo que te decía de la reacción de los comandantes, incluso hasta de los mismos funcionarios de la alcaldía de Cali reaccionan como si llegara un ejército armado a invadir Ujú. o a ocupar la ciudad. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de la venida de ellos en este momento aquí a Cali? Eh, bueno, primero retomar, ¿no? Lo que se dejó en el ejercicio de junio de la Minga eh, que estuvo en la Universidad del Valle y que después, pues también por cuestiones de seguridad se tuvo que mover perdón, hacia la Panamericana. Eh, Porque, pues bueno, las exigencias que se daban en ese contexto ni siquiera se dialogaron. eh, y pues también vienen dándose una serie de incumplimientos de acuerdos anteriores. Entonces, Claro, es llevar nuevamente, ¿no? sí. Como se hace generalmente eh, en estos espacios de protesta, eh, pues hay unas inconformidades en relación al gobierno, eh, lo que estábamos conversando ahora, ¿no? Sobre el asesinato de líderes indígenas. El problema eh, de tierras, por ejemplo, el problema de tierras es muy complicado y eso el gobierno anda a un ritmo de tortuga que sí. no quiere, pues digamos, ni implementar los acuerdos de paz que tienen que ver Ujú. con repartición de tierras y cumplir esos apartados del acuerdo, sino también la falta de tierras y de nuevas tierras para los indígenas. Exacto, a ese punto iba. El incumplimiento de los acuerdos de paz, pues también ha traído muchas dificultades en este caso en Toribío, Ujú. ¿sí? Porque, eh, digamos, hay muchos grupos armados que se están disputando ese territorio. eh, Hay muchas, eh, pues, situaciones que debido a los incumplimientos, pues lo que han dado es un accionar de estos grupos acá de tipo paramilitar, eh, y pues acompañado de eso el crecimiento también de los cultivos de uso ilícito, eh, que no han cumplido tampoco ese, ese compromiso de la Ujú. sustitución, Ujú. eh, pero pues una sustitución también acompañada de otros aspectos, ¿no? Porque Claro, eh, claro. competir con la economía de los cultivos ilícitos es bastante difícil y más si no hay unas condiciones óptimas para el mercado de los otros productos que suplantarían ese cultivo. Sí, correcto. Eh, bueno, hay un incumplimiento casi total
de esos acuerdos. Quizás como un intento también de militarizar las zonas, y pues la propaganda que se hace generalmente con esa militarización y con el rechazo de las comunidades indígenas para la militarización es que se hace una propaganda ahí de tipo uribista sobre los Sí, grupos claro, indígenas, ¿no? Y es que claro. son los que protegen a los grupos armados, que no dejan que Sí, llegue el sí, sí. ejército como Y claro, fuerza. y lo peor es que los órganos oficiales, me refiero aquí a Caracol, RCN, Blue Radio, la Ujú. W, todos son órganos oficiales, le hacen eco a esas versiones oficiales y nunca Claro, muestran, o casi nunca muestran a la gente o a los líderes de las comunidades hablando sobre lo que está pasando, sobre lo que ellos quieren. claro. Sí, entonces, y pues además el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Es Sí, esa correcto. conmemoración grande y también en el marco de eso Sí. se realiza la minga, recordando que los pueblos indígenas pues son sujetos de especial protección, y que viven aún múltiples vulneraciones en Colombia por acción u omisión del Estado. Sí. Ingrid, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que nos regalaras un comentario final o una reflexión final sobre tu trabajo, sobre el Cauca, sobre la vida en las comunidades indígenas, sobre lo que tú quieras. Eh, bueno, no, pues muchas gracias por abrir el espacio. De verdad, se pasa el tiempo volando, ¿no? O muy, muy Cuando rápido, es un sí. espacio Sí, sí. conversadito. Sí, Eh, Muchas gracias también por escuchar sobre estas situaciones, ¿no? Y por poner una voz, digamos, contrahegemónica o no sé cómo llamarlo, divergente, ¿cierto? divergente. Divergente, contraria a lo que hacen estos medios, sí, los Monopólicos, medios monopólicos, monopólicos, oficiales, todo lo que tú quieras. sí, que es tan importante, ¿no? Y ojalá cada vez este tipo de espacios lleguen más a la comunidad, a las personas del común, que se ve un hartazgo, ¿no? Ya de esos medios también, de toda la desinformación que entregan, La de, manipulación de la de información, toda la de todo. manipulación. eh, y pues ese hartazgo también se ve reflejado eh, en cómo están pensando a los líderes políticos, ¿sí? Y bueno, eh, ojalá estos medios tengan más cabida, ¿no? Cada vez. Me Sí. parece que eso es muy importante. Eh, y bueno, ojalá en una próxima ocasión también podamos tener en este espacio a una persona de acá, que con mucho gusto yo ayudaría para que se dé en Ah, ese espacio, que excelente, sea una voz excelente, claro. directa de la Sí, comunidad la que esté hablando, ¿sí? sí, Porque yo ya, llevo ya, aquí 2 añitos y pucho, claro. y bueno, es distinta la experiencia también cuando se escucha desde las voces que viven directamente, diariamente estas No, no, situaciones. y te agradeceríamos muchísimo ese puente para que el año entrante, ya sería en el mes de enero, hiciéramos ese contacto con una persona de la comunidad, un líder NASA uno de la Guardia Indígena, por ejemplo. Sería muy interesante tenerlo aquí en el canal. Ingrid, Sí, claro que sí. A ustedes, muchísimas gracias. bueno, pero no te desconectes para conversar un ratico después de que terminemos. Bueno, este ha sido el programa Conversando en Viernes aquí en el canal de Cerca, Periodismo Independiente y Crítico. Hoy tuvimos a la psicóloga Ingrid Zúñiga Lara desde las comunidades de Toribí y Tacuello en el Cauca, nuestro departamento vecino en el sur del Valle del Cauca. Para todos y para todas, muchísimas gracias a Ingrid, muy amable por acompañarnos hoy y les deseamos una feliz noche o feliz tarde o feliz día, depende de la hora en que ustedes nos escuchen.
Muchas gracias por acompañarnos y continúen en la programación del canal y también de la emisora de Cerca Radio, un oasis en medio del desierto de la radio colombiana. De gente buena para buena gente. De gente buena para buena gente. Muchísimas gracias.